afortunadamente varias cosas de las que tenía planificado conversar ya han sido dichas, así que vamos a tratar de ir más rápido. Pero, ¿cuál es nuestra misión? Disminuir la incidencia de cáncer colorectal y la mortalidad en consecuencia. Entonces, nuestra función es tener diagnósticos mejores y más precoces de los precursores y lesiones precoces y tratarla endoscópicamente, idealmente, o quirúrgicamente cuando está indicado, y agregamos otra indicación también, que es evitar el cáncer colorectal de intervalo, que es uno de los marcadores de calidad. Entonces, por lo tanto, necesitamos tener más capacidad de diagnosticar los adenomas, porque de esa manera los tratamos y disminuye la cantidad de cáncer colorectal. Sin embargo, cuando uno habla de adenoma detection rate, hay que ir a la definición original, porque hay publicaciones que no se refieren a este tipo de lesiones, porque no se preocupan de aquellos enfermos que son naif. La definición de adenoma detection rate es en enfermos naif, no en enfermos que vienen en controles sucesivos. Y entonces la proporción de pacientes de riesgo habitual con al menos un adenoma detectado durante la colonoscopia de screening. Y tiene asociación inversa con el cáncer de colon de intervalo. Un pólipo encontrado disminuye en 3% el cáncer de colon rectal de intervalo. Y por lo tanto, su aumento significa que estamos mejorando la calidad y la eficacia de la colonoscopia de screening. Por lo tanto, ha sido mejorado, o sea, ha sido denominado como un criterio básico de calidad, y lo más importante es que con todas las estrategias que uno haga a continuación se puede mejorar. Sin embargo, debo decir que todos los estudios que tienen que ver con ADR tienen relación con que han sido hechos, la mayoría de ellos, con colonoscopistas de alta performance y no con colonoscopistas average. Y por lo tanto, de repente muchas de las indicaciones que pueden mejorar no sirven porque esos operadores son ya de alta performance. La segunda cosa es que cualquier cosa que tú hagas para mejorar, va a mejorar. Si tú estás controlando, estás midiendo los metrics, seguramente vamos a mejorar. Y estos indicadores o la cantidad de posibilidades que uno tiene de medir de alguna forma cuál es la calidad, y ya lo hemos visto que ustedes han mencionado ahí en los sistemas de inteligencia artificial, de lo cual vamos a hablar al final, 2 palabras, está la intubación cecal, el polyp detection rate, o sea, el número total de pólipos, que algunos definen esto como una mejor forma de demostrarlo, porque no significa esperar la biopsia. Y entonces el adenoma detection rate requiere que las personas sepan cuál es la histología. Y así hay varios metrics posteriores, pero ahí tienes un problema. El adenoma detection rate, si tú encuentras un pólipo, está bien, pero si el enfermo tenía 5, está mal. Entonces tenemos que medir no solamente el adenoma, sino el número total de adenomas por paciente. ¿Cuáles son los desafíos? Entonces tenemos que ver si algunos de los métodos que ya han sido mencionados, varios de ellos, nos van a servir. Y además hacer comparaciones con aquellos que son pobres performance o los que son average, no solamente los que son excelentes. Y cuando uno ve la lista de los autores de los trabajos, son todos top one. Entonces es interesante, porque cuando uno dice que hay una mejoría en los settings, si yo llego y le digo, ¿sabe? Le voy a medir su adenoma detection rate, seguramente su número va a mejorar. También tiene que ver con la experiencia del endoscopista y aquellos endoscopistas que se dedican exclusivamente a realizar colonoscopía. Tenemos otro problema serio, que es la equidad. Y la equidad se refiere desde el momento en que uno le indica la colonoscopía al paciente. Hay una diferencia socioeconómica importante, porque los pacientes que van a instituciones privadas se les recomienda mucho más que se hagan colonoscopía a los que no lo son. Después el tiempo, desde que se le indica el examen hasta que se lo hace, tampoco es igual. Y por último tenemos la calidad de los equipos y qué es lo que se va a hacer con ellos de acuerdo a lo que se encuentra. ¿Cuál es la posibilidad de llegar a un tratamiento definitivo? Entonces tenemos que preocuparnos que una colonoscopía sea igual en Katmandú, en Futaleufú
y en Iquitos. Hay algunos factores que se pueden modificar, como son, por ejemplo, el tener programas de mejoría. Ese solo hecho mejora. Y entonces nos preocupamos de la educación. Aquellos que son performance bajos pueden ir donde aquellos que lo hacen bien o mejor, ver sus videos, estar con ellos, aprender, obtener el feedback. Y algunos procedimientos que son, por ejemplo, como ya se ha mencionado, la preparación del intestino, el tiempo de retiro, los cambios de posición, el uso de agua y el segundo observador. En el segundo observador ha habido una demostración que mejora 1 a 2% la presencia de pólipos en la búsqueda de la colonoscopía, y por una razón muy sencilla, porque uno empodera a quien esté en la sala a decir, mira, tú me ayudas a encontrar los pólipos. Y además se ha demostrado que el colonoscopista frente a la pantalla mira fundamentalmente el área central y no mira los bordes. Lo mismo pasó con el endoscopio que tiene 3 pantallas. Había que volverse loco mirando las 3 pantallas al mismo tiempo. Pero entonces ahí veremos qué es lo que nos va a aportar la inteligencia artificial con respecto a eso. También no está claro en la inspección durante la inserción. El uso de agentes antiespasmódicos, vimos un trabajo con el uso de instilación de algunas sustancias, y la segunda inspección del colon proximal, que también se ha mencionado, y la verdad es que hay estudios que dicen que da lo mismo hacer retroview o doble check, y hay estudios que dicen que es mejor doble check, es decir, una vez que terminó y está en el ángulo hepático, volver a entrar. Y hay una serie de tecnologías colonoscópicas nuevas que están aún bajo evaluación con respecto a la calidad de las imágenes, algunos artefactos, aquellos que aplanan los pliegues, como se ha visto, y no hay una información inequívoca del efecto positivo en randomized trials. Hay algún efecto mejor en el CAP y también en el uso del EndoCAF. Y de nuevo lo mismo, es decir, no se ha demostrado que estos sirvan tanto porque los trabajos están hechos por endoscopistas experimentados. Hay que recordar que la colonoscopía nos da números negativos, cuántos pólipos no vemos. Y este es uno de los factores de control de calidad, la adenoma miss rate. Y eso se ve a veces cuando uno hace exámenes back-to-back, y eso depende de la limpieza, del tiempo de retiro y de la capacidad que tiene el endoscopista de encontrar, de definir las lesiones y de definir qué es lo que va a hacer con ellas. Lo de la limpieza es fundamental. En el colon derecho ya se ha mencionado y que tiene gran importancia en cuanto a la calidad del colon, porque el colon derecho es más complejo. Hay más lesiones allá, más en mujeres, más lesiones cerradas, etcétera, etcétera. Así hay que preocuparse de mirar el fondo cecal y no dejar pasar lesiones que están ahí como en el 5% de los casos. Y así poder resecar una lesión que no se habría visto si uno hubiera llegado solo hasta la válvula. Colon derecho, ya hemos comentado, y hay 2 opciones, dependiendo sí de la calidad del lumen. Esto Doug Rex dice que cuando el lumen es amplio, ahí tú puedes hacer la retroflexión, pero cuando el lumen es estrecho, es preferible hacer doble visión del colon derecho. Y ahí hay resultados cuando mejora 10.5 versus 7.5 en el estudio de Kushner, por lo tanto es mejor, pero no alcanza significación. Ahí cuando uno no hace retrovisión del recto, los cambios de posición del paciente también pueden ser útiles, y hay algún cambio en este estudio de Corea en que menciona que el 42% de las lesiones encuentran cambiando de posición versus 33% de adenoma detection rate en los que no cambian posición. El tiempo de retiro, eso ya es conocido, mejora, mientras más tiempo nos demoramos, mejor es lo que vemos. La fatiga del endoscopista también tiene que considerarse, y es preferible que te haga la endoscopía alguien que está muy fresco y no alguien que hizo turno toda la noche y operó, etcétera, y tiene que hacer la colonoscopía además. A veces se pensó que el último enfermo de la tarde tampoco tenía mucha ventaja, pero eso no se logró demostrar. El mejor instrumento, como dice el doctor Fluchat, es el ojo. Un ojo que está estrenado, está alerta, meticuloso, y un dato importante, que sea sano.
el ojo del endoscopista. Nadie controla como criterio de calidad que el endoscopista esté sano, que vea bien. Y eso es un dato que no se ha usado en ninguna parte. Ahora, cuando son más de 2 ojos, la mejoría es 2-3%. Hay publicaciones hasta 5%. Un ojo que sabe qué es lo que tiene que hacer. Y después, con la tecnología que tenemos, puede decir qué es lo que más vamos a hacer para clasificar mejor la lesión. Ahora, si estos ojos son así, suele ser mejor, porque de alguna manera los orientales tienden a tener otras características de mirar lo que están viendo. En los pólipos cerrados también tenemos que preocuparnos de conocer muy bien de qué se trata y tratar de identificarlos, que no son fáciles de identificar. Aquí tenemos mucus en la superficie, una lesión plana, de bordes no muy netos, a veces tienen burbujas y a veces son múltiples. Síndrome de poliposis cerrada de la Organización Mundial de la Salud. El agua y el CO2 también nos ayudan un poco en la inmersión que ha sido escrita por varios colegas y especialmente Kenneth Wimmer, quien también hace resecciones bajo agua. El CO2 también mejora un poco los resultados. Así que aquí hay resultados de mejoría con estas dos formas de hacer. Los pólipos en el agua flotan, los pólipos en el aire se colapsan hacia la pared. Y es por esa razón que con agua uno ve mejor los pólipos. La cromoendoscopía, especialmente en enfermos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que va a encontrar mejor capacidad de ver lesiones displásicas, y esto está demostrado en el trabajo de Zenik, fundamentalmente el que dirige ese trabajo es Loren Lane, y entonces ellos demostraron de qué manera mejoraban estas formas de demostrar displasia en enfermedad inflamatoria. El tercer ojo en realidad ha caído un poco en descrédito, no ha funcionado mucho. El FUSE también, a pesar de que se entregó esa tecnología a las compañías de endoscopía, pero te produce una sensación de obligación de mirar las 3 pantallas. Entonces no es tan fácil. Ahora, cuando uno lo hace, en vez de 3 pantallas con un bullseye, que es un ojo de buey, entonces puede uno ver más lesiones. Y en realidad, en un randomized control trial de 185 pacientes, demostró menos lesiones con este sistema. El hacer un video de las lesiones encuentra mejor ADR, pero después de mirarlo, así que tampoco nos sirve demasiado. En cambio, entre la mañana y la tarde no hay diferencia. Esto ya habló el doctor Alex, solamente 2 palabras con respecto a la posibilidad de que el EndoCAF meta sus deditos, ¿no es cierto?, en divertículos. Ya ha habido algunos estudios en que se colapsa y cuesta de sacarlo, especialmente en divertículos en zonas donde están estenóticas. Entonces hay que tomarlo con calma. Y otros accesorios como el CAP sí que demostró especialmente la mejoría en el CAP corto. Se demora menos uno en insertar hasta el ciego y demuestra un efecto marginal en el Polyp Detection Rate. También están los balones, el EndoCAF, de lo cual ya se ha mencionado. Ahí está la CAP Assisted Colonoscopy, que hay CAP más largos, CAP más cortos, y el que más sirve es el corto. Ahí están los resultados, que hay beneficio marginal en los CAP de 4 milímetros y que reduce la intubación secal en los CAP de 7 milímetros. Ahí. Entonces, en resumen de todo lo que he tratado de decirles, la verdad es que tenemos que hacer siempre nuestras colonoscopías de alta calidad. La mejor forma que podamos tener de entregarle a nuestros pacientes la tranquilidad de que le vamos a encontrar las lesiones y que no van a venir un tiempo más con un cáncer de intervalo. Necesitamos evaluar y documentar los criterios en un programa permanente de calidad, de mejoría de calidad. El mejorar la adenoma detection rate reduce el cáncer colorectal, su mortalidad y el cáncer de intervalo. Se previene las complicaciones y reduce los costos y hay que evitar el no tener cifras que sean adecuadas volviendo a estrenarse. Quizá hay una cosa compleja que es separar de la endoscopía a aquellos que no cumplen con los criterios mínimos.
Y el ideal es utilizar todos los tips y tricks para un mejor encuentro de adenoma detection rate. Y hay ahí un artículo que les recomiendo, que son los tips de los reales expertos, que es Doug Rex y Burke de Australia. Y no olvidar que también es bueno marcar, especialmente cuando el enfermo va a ir a un control o cuando tiene que ir al cirujano. Muchas gracias.